Hermanos amados, estamos hablando acerca del tema interesante de la misión de circunferencia, y hemos estado trabajando sobre lo que es algunos términos importantes, pero nos metimos ya de lleno a lo que es maneras de fortalecer las relaciones interpersonales. La semana pasada yo hice referencia a esto, la integración del pronombre de reciprocidad. Y les mencionaba en que hay 17 pronombres o 17 usos del pronombre aleloi, y esos 17 tienen que ver con relaciones interpersonales, y leímos toditito los pasajes que se mencionan sobre eso. Y la frase unos a otros es el pronombre aleloi, que significa relaciones interpersonales. Luego mencionábamos que los otros usos de las exhortaciones tienen que ver con con la edificación de la iglesia y el servicio. Pero fíjense bien, en medio tenemos el amor. No puede suceder nada de todo esto a menos que nosotros amemos a Dios y nos amemos los unos a los otros, que son los dos grandes mandamientos. No podemos relacionarnos los unos a los otros de una manera bien si no estamos ligados a través del amor que nuestro Dios nos ha dejado. Así que hay valores, el valor de los ministerios unos a los otros, y que esto nuestros hermanos Edwin y hermano Isaías comenzaron con esta parte, el valor de estos ministerios. La Biblia dice en Mateo 16:18: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y a Pedro dice: Pedro, a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Luego el libro de Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, en esos dos textos mencionemos tres características o tres elementos importantes de quién es la iglesia. De nuestro Dios, ¿verdad? Dice: sobre esta roca edificaré mi. Entonces es un primer elemento. La segunda cosa que quiero mencionar es que la iglesia no es cualquier grupo de personas, porque dice el libro de Hechos 1:8 que la iglesia de Cristo tiene poder, o sea, recibiréis poder. Nosotros, hermanos, como iglesia somos el pueblo de Dios, tenemos poder, dinamos, o sea, poder en nosotros. Que lo demostremos es otra cosa, pero en nosotros, la Biblia dice que tenemos el poder, porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Pero lo último, la iglesia no solamente es de Cristo, tiene el poder de Dios, sino que tiene también, es el Espíritu Santo el poder, tiene también la misión, una responsabilidad: y me seréis testigos. Tenía una tarea que cumplir. Es interesante. La misión de la iglesia de darlo a conocer al mundo entero es una tarea de suma importancia, y para eso Dios nos ha dejado varios recursos, y ya algunas veces yo lo he mencionado. Para que logremos cumplir esa tarea de llevar el evangelio a todas partes, la Biblia dice que nos ha dejado el Espíritu Santo, nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, nos ha dotado de dones espirituales. Tenemos varios recursos para cumplir,
Pero entre esos están los dones, y Efesios 4, 11 y 12, que el mismo que descendió a la parte más baja, dice, él mismo subió y nos ha dado dones. Y dio dones, los 5 principales dones que vemos en Efesios, dice que nos dio apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros. Esos son los principales que dio en el principio. Sin embargo, cuando llegamos a Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Pedro 4, Efesios 4, la Biblia dice que todos, obviamente, todos los hijos de Dios tienen por lo menos un don espiritual. Por consiguiente, cada uno debe cumplir la parte que le corresponde. No sé quiénes leyeron el devocional de este día, pero es un llamado a aceptar el reto que Dios nos ha dejado, porque Él nos ha dado algo que hacer. Y es muy triste que un 70% de la iglesia no esté metida en el trabajo. Con razón Jesús dijo, mirad, la mies es mucha, o sea, el campo es extenso. Pero los que quieren comprometerse con cumplir la tarea son pocos. Entonces, tenemos una tarea. Así que cuando se refiere a ministerios, hermanos, ministerios, podemos referirnos en este caso a el servicio que hacemos dentro de la iglesia. Pero aquí, hermanos, yo quiero mencionarles más sobre lo que es el ministerio los unos a los otros. Y en este caso, nuestro hermano Edwin nos habló del primer, basado en Efesios, el primero, Efesios 4:12. Por favor, leamos ese pasaje. Efesios 4:12. Efesios 4:2. ¿Qué dice Efesios 4:2? Y luego yo le voy a hacer una pregunta, hermano Edwin, para que nos ayude a recordar esa parte que nos compartió. Sí se recuerda, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 4:2? Soportarnos con paciencia los unos a los otros. Muy bien. El uso del pronombre allí, en esa parte, es soportándoos. Dice soportándoos. Soportándoos. ¿Qué dice? Unos a otros. Ahora agrega elementos interesantes. La pregunta aquí es, hermano Edwin, ¿cuántos estuvieron cuando hermano Edwin desarrolló esta parte? Levante la mano. Entonces sí, tiene apoyo, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿cuál es la parte más difícil de esta exhortación? Porque es una exhortación que hace Pablo. Dice, si queremos tener buenas relaciones, en primer lugar tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. La pregunta es, ¿cuál es la parte más, pero más difícil de esta exhortación? Permítame que nos ayude a ver si. Ahí están los dos términos, pero tal vez entre todo el desarrollo que dio, recuerda algo que haya mencionado. ¿Cuál es la parte más difícil? En cumplir esto, ¿verdad? En cumplirlo, porque lo tenemos ahí. ¿Qué es la parte más difícil para usted? De hecho, es el olvidarme de mí mismo y ver a los demás. El hecho de manejar no viendo quién es la otra persona, sino sabiendo de que mi responsabilidad es aceptar lo que él hace, pero también mi responsabilidad es hablar cuando se ve algo diferente, algo mal. Entonces, la dificultad más grande es olvidarse de uno mismo, pienso. Que eso cuesta para uno mismo, decir,
me voy a olvidar. Porque el soportar significa aceptar a la otra persona. Ya. Me voy a olvidar de mis derechos, digamos. Me voy a olvidar de lo que legalmente yo tengo derecho. Pero con tal de cumplir esta exhortación, digo, voy a escuchar a la otra persona. Y aun cuando no hable bien, o aun cuando no lo haga bien, yo lo voy a soportar. ¿Qué dice? Y hay otro versículo que lo anexábamos a eso. ¿Cuál era? Sin murmurar. Que esto es más difícil. Y fíjense que murmurar no es hablar, muchas veces. Murmurar es decir algo, pero casi entre dientes para que no me... Qué bien que murmuraran como lo hizo la hermana de Moisés, ¿verdad? Que le dijo a Moisés directamente, oye Moisés, tú te crees esto y esto. Le dijo verbalmente, o sea, audiblemente. Pero hay murmuración que no decimos las palabras o las decimos no enfrente de la persona. Entonces, le agregamos las dos palabritas allí que tiene el texto. Dice, con paciencia y humildad. No podemos soportar a alguien a menos que practiquemos la paciencia. Ya, agárrenlo en versión popular y es aguante todo lo que pueda, aun cuando aquella persona no tenga la razón, pero como yo estoy buscando tener buena relación, dice, yo sé que no tampoco eso. Sí, dice que cuando ya se complementa el concepto es cuando le agregamos la palabra paciencia. Hermano Edwin les mencionó de las dos palabras que existen para paciencia, ¿verdad? Habló de longanimidad y macrotumía, que significa estar lejos de enojarse, aun cuando aquel que está allá me está provocando a diestra y a siniestra. Es que, mire hermano, de repente hay personas que son provocadoras. O sea, para molestarlo a uno, ¿verdad? Y uno dice, me dejan el pelo, solo que porque no tiene, ¿no? ¿Por qué? Pero el que quiere hacer las cosas bien y mantener bien buenas relaciones, dice, lo voy a soportar, pero no me permite soportar de mala gana o enojado o a la fuerza, porque el otro elemento me detiene, humildad. Ahora, hermanos amados, le decía hermano Edwin cuál era lo más difícil. Es por eso, porque soportarnos los unos a los otros, lo más difícil es el hecho de que todos somos tan diferentes. No, que todos fuéramos como David, ¿verdad? Calladito allí. No, me hizo pensar, ¿te acuerdas cuando orábamos en aquel partido? David nos íbamos allá, ¿verdad? Porque se veía inquieto y ahora bien calladito. Cuando uno crece, uno se desarrolla y cambia todo, ¿no? Pero yo disfrutaba con David allá en aquel cuartito, nos íbamos a orar. Pero soportar, si todos fuéramos igual, pero somos tan diferentes. Somos tan diferentes. Muy bien, alguna preguntita para salir de eso, porque solo era un repasito de esta parte. ¿Quién no aguanta mucho? Ahora, pero ¿cómo hacerle? Si somos una iglesia, somos el pueblo de Dios, unidos por el amor de Cristo, lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Cada uno es miembro de un mismo cuerpo. ¿Cómo hacer para soportarnos? Sí. ¿Cómo puede uno hacer la diferencia entre soportar, pero también tener carácter? Porque
a veces soportar no significa perder el carácter y poner un orden. Ya, entiendo. Cuando una persona... Es lo que el hermano Elvin agregó en la otra parte. El que quiere tener buenas relaciones con la otra persona no significa que viene aquel y le pega y dice, no, pégate para mí, yo no, tampoco, ¿verdad? No, significa que usted va a pasar por alto aquellas cosas que a usted no le afectan en gran manera, o usted quiere estar en buena relación con Dios, con ellos, pero cuando hay algo que yo tengo que decirle, va a saber decírselo, ¿no? Por ejemplo, la misma persona que le está provocando todo el tiempo, que le está molestando todo el tiempo, de pronto dice, oye, platiquemos. La gran diferencia es que yo no me desespero, ¿sí? Dice las cosas, pero yo no me enojo, yo no me sacan de mis casillas, porque la idea de soportar es, dice, no me enojan porque tengo paciencia, pero eso no quiere decir que usted no le va a decir si hay algún error, ¿no? Porque el texto está completo, sigue otros elementitos más que tiene Efesios 4, entonces dice, yo tengo que ser manso, usar mansedumbre, que significa también mucho amor, pero también tener carácter para decir las cosas de buena manera, de tal manera que la relación no se rompa, porque hay confianza, ¿no? Veníamos hablando con mi esposa de eso en el camino, veníamos hablando de cómo nos podemos relacionar más en diferentes edades, claro. diferentes personas, y llegamos a un punto de que yo no quiero ser nivelado como antisocial y viceversa. Entonces ella me decía, pero ¿cómo podemos aprender a ser más sociales? Le dije, una clave es estar siempre en unión con Dios, porque Dios le va a dar el carácter a uno para uno, la misma gente va a hablar con uno, porque a Jesucristo ellos llegaban a Él, y Él era bien humilde, bien mansedumbre, pero también cuando tenía que tener carácter Le llamaba la atención. Exacto. Ya. Y yo pienso que porque estaba bien constantemente. Vamos a usar un ejemplo aquí y esto va a ayudar. ¿Qué es lo que hacían a cada rato los fariseos y los escribas con Jesús? Cada ratito los estaban y de repente, ¿qué les dice a él? Y ustedes, sepulcros blanqueados. Qué fácil que le digan así. ¿Ah? Ya, hipócritas, generación de víboras. Sí. Pero la Biblia dice que él estaba utilizando su autoridad y la mansedumbre al mismo tiempo, pero aquellos seguían provocando a cada rato. Si lo que leyeron ahora, el devocional que escribí, a eso me refiero. A cada rato están provocando a Jesús y él no pierde de vista su objetivo. Dice, no, lo que yo quiero es decirles por qué Dios me ha mandado. Pero sí, hermanos, estos son los ministerios, unos a otros, que algunas veces nos hemos olvidado, no solo de saberlo, sino de practicarlos. El practicarlo requiere ceder mis derechos. El practicarlo requiere ser humilde. El practicarlo requiere algunas veces, no siempre tener yo la razón, ¿verdad? Reconocer cuando yo he fallado. Entonces esta parte es bien importante. Vamos con el hermano Isaac. El que usted compartió fue otro diferente. Está en el pasaje de Efesios 4:25. Léalo por favor. ¿Y qué dice? Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces allí la exhortación es hablar verdad unos a otros. Fíjense que estamos agarrando el término positivo de la exhortación, porque la exhortación dice, no mintáis los unos a los otros. Y la semana pasada yo decía, ¿a dónde vienen los mentirosos? Y muchos me dijeron, aquí a la Peniel.
Pero esta vez no había venido. Por eso, pastor, se supone, se habla de reciprocidad. Ajá. Evidentemente, Ok. los cristianos vamos a ser sinceros y hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Entonces, yo recalqué mucho eso, que por eso tenía que haber, o sea, se cultiva las buenas relaciones. Las buenas relaciones. Interpersonales de unos con otros. Y al final vemos que es producto del amor y que es el amor el que hace todo, pero Pablo, y yo dije que presentaba dos cosas bien importantes, porque Pablo con este capítulo, en los versículos del 27 que tomamos hasta el 32, está hablando de dos cosas, de la vieja vida, o sea, del viejo hombre y del nuevo. Y cuando ya nos referimos al nuevo, se supone que todos vamos a proceder lo que se haga con un buen carácter. Un buen carácter. Pero honesto y sincero. Pero eso de los cristianos que sea recíproco, que seamos iguales. Ahora viene la pregunta para usted, hermano, porque todavía no había estado la pregunta. La pregunta es, ¿por qué cree que el apóstol Pablo hace esta exhortación a los que ya son cristianos? Porque ahí está escribiendo a cristianos. Les está diciendo, hermanos, amados, no sean mentirosos los unos con los otros. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo hace esta exhortación a cristianos cuando se supone que los cristianos ya no hacen eso? Ya, esa es la parte clave. Porque la congregación a la que le escribe, como que habían algunos ahí medios mentirosos. Y entonces la manera de poder regular un poco eso es, aquí va la palabra de Dios. Hablen verdad ustedes. No mientan los unos a los otros. ¿Por qué razón no tenemos que mentirnos los unos a los otros, siendo que somos parte del cuerpo de Cristo? Bueno, uno, porque cuando mentimos, no estamos actuando como nuestro maestro, que es Jesucristo. O, por otro lado, es pecado y contrista al Espíritu Santo. Hermano Rivas, ¿usted es capaz de mentirle a hermana Silvia? No, mejor dicho, le ha mentido alguna vez. No. Sí, con la buena relación que ustedes tienen. ¿Quién lo va a meter en problema? No lo mete en problema, papá. Por eso le pregunto, porque sé que es un matrimonio sólido, ni pillos le hacen ahí. Creo que sí. O sea, no puedo decir que no, porque de alguna manera a veces miente, consciente o inconsciente. Ok, ahí viene. ¿Esa mentira fue deliberada o la que nosotros decimos, ay, es que si le decían? Ha habido las dos. No, obviamente, se da cuenta. Juan dice, si alguno dice que esto no lo hace, ya es mentira. Entonces, como dije el domingo, de esto todos tenemos un poquito, ¿no? No, pero aquí el asunto es, está bien, está perdonado, hermano, no hay problema. No, el problema aquí es cuando ya esto es un hábito. Ese es el problema. Cuando ya el hecho de mentir se convirtió en un hábito y a cada rato se echa la gran mentira. Yo una vez les conté aquí una pasadita de un señor en mi pueblo, y era bueno para enseñar, pero mentiroso como el sol. Y una vez un señor dijo, molestemos a don Raúl Valle, dijo. Digámosle que nos cuente una mentira. Y como él así se las agarraba, y entonces llega, hey Raúl, le dice, contanos una mentira, dice. Y él dijo, no, yo no tengo ganas de mentir, dice. Es que fíjense, ahorita a don Chávez se le han metido las vacas en la arada y dice que va a dar 50 colones al que traiga una de las vacas que está allá.
Y dicen todo esto, vamos, vamos. Y se fueron. Y al rato venían todos bobos ahí, enojados. ¿Por qué no ven? No, si ustedes me dijeron que le dijeron una mentira. No, él le salía por naturaleza las mentiras así. Pero el siguiente domingo estaba arriba predicando. Ya la gente lo vio tan normal en ellos, en él, que decían, no es tan malo Raúl, ¿verdad? Casi eso es bueno. Yo creo que no hay problema, que sigan mintiendo. Llega un punto que cuando alguien es mentiroso, llega a hacerse un hábito de vida, pero algunas veces por esas mentiras otros han sufrido, ¿no? Entonces, el problema aquí es cuando nos mentimos los unos a los otros y esa mentira va a causar daño, ¿no? Pero de repente salió una mentira, que siempre es mentira, pero yo no la hice con la intención de ofender a nadie, ¿verdad? Fíjese, cuando van los misioneros a Cuba, Cuba tiene una ley que prohíbe llevar Biblias. ¿Qué hacen los misioneros mentirosos? Las esconden y las llevan escondidas. ¿Mintieron ellos o no? Sí. ¿Y esa mentira qué creen? Puede ser la de los apóstoles que dijeron, juzguen ustedes, ustedes se están de obedecer a los hombres. Oh, pero ahí es diferente, se lo está diciendo la misma autoridad, pero ellos escondiditos. Dice, por medio de una de esas Biblias, cuando quiera que metieron, se salva una persona. No. Usted me dio hasta los... Claro que sí, miles se han salvado por eso. Yo solo te pongo un caso en que algunas veces hay mentiras que como que quisiera uno hasta justificarlas, pero vea el objetivo. Y aquí no es ética situacional, que el fin justifica los medios. No, el hecho en que ellos están cumpliendo cabal la misión que Dios les ha dejado y van a usar cualquier estrategia. ¿Y quién es el que está en contra de la misión de Dios? Es los gobiernos que no quieren permitir. Entonces, ellos le están obedeciendo a Dios, ¿no? Por ejemplo, yo fui a El Salvador y llevé los 200 libros que íbamos a regalar a los pastores. Yo me percaté antes y mandé decirle al comité directivo que me mandaran una carta firmada y notariada diciendo que yo llevaba 200 libros y que iba a pasar por aduana y que esos libros iban en calidad de donación. Y cabal, me la mandaron y pasé, ni siquiera los vieron ni nada, y yo les dije, mira, aquí llevo libros, ¿verdad? No, porque no me preguntaron. ¿Creen que es mentira eso? No, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué arma? Sí, claro. Claro que sí, no, era una verdad. Iba a regalarlos, hermano. Sí, hermano. Eso de Cuba, ¿dónde queda el texto que dice obedecer a las autoridades? Siempre y cuando las autoridades se sometan a Dios. Sí, pero las autoridades que no se someten a la misión de Dios, es el mismo caso que presentó ahorita hermano Antonio. Enfrente de las autoridades, estos discípulos dijeron, no es justo que nosotros desobedezcamos a Dios con tal de obedecerles a ustedes, porque nuestra tarea es llevar el evangelio. Y usted, por ejemplo, lo llevan a la cárcel y en la cárcel dice, aquí nadie va a predicar el evangelio, pero a usted le ha dicho Dios, tienes que hablar de mi evangelio. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le obedece a la autoridad o a Dios? Y en ese caso, otro caso era Daniel y los tres amigos de Daniel. Ellos dijeron, dice, ahora, pero están en contra de la voluntad de Dios. Porque ellos dijeron que no lo llevaran carne y los otros dijeron que no nos dieran problemas y no llevaban legumbres. Ajá. Pero no, traían solo vegetales. Y solo les llevaron vegetales. Entonces, se dan cuenta, son casos, pero aquí es diferente, hermano. Aquí se está hablando de un hábito. Y es difícil cuando nosotros, dentro de la misma iglesia, de pronto nos mentimos los unos a los otros. Y es dañino porque somos miembros,
No, yo le preguntaba, hermano Rivas, porque es incapaz de que usted, sabiendo que es el esposo de hermana Silvia, le va a mentir y esa mentira le va a hacer daño a él. Imposible, ¿verdad? No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque ella es parte de él, dice, y si yo le miento a ella, me estoy haciendo daño a mí mismo. En ese sentido es igual. Yo no puedo mentir a un hermano de la iglesia, ¿por qué? Porque ese hermano es parte de mi cuerpo, es miembro. Entonces, no podemos, es ilógico, es innatural que nos estemos mintiendo los unos a los otros, ¿verdad? Es pecado, no ayuda a mantener las relaciones interpersonales. Todo de Caín. Sí, yo insisto con esto, pastor. Estamos hablando del daño con la mentira, pero el daño con la verdad al sabio, dicen afuera, lo hace más sabio, pero al necio se vuelve tu enemigo cuando tú le dices la verdad. Y no le va a hacer daño, como es traicionero, no le va a hacer daño de frente. Usted con la verdad, o cualquiera con la verdad, se va a ofender y lo va a atacar por la espalda. Es lo peligroso de hablar a veces con la verdad. La diferencia es que usted está hablando con personas que no son cristianas. Aquí el énfasis es, nosotros los que somos hijos de Dios, debemos ser honestos, sinceros, decir la verdad. Ahora bien, una vez yo dije, pero eso sí, vamos a decir la verdad con sabiduría, con mucho tacto, no para dañar, porque de repente también con la verdad yo puedo lastimar a alguien, ¿verdad? Puedo hacer sufrir a alguien, entonces yo tengo que saberlo decir, pedir la guía de Dios con mucho amor y con mucha paciencia, decir la verdad. Máxime, si esta persona está en un error. La Biblia dice, si tu hermano ha cometido pecado contra ti, ve tú solito, allí en un lugar solito, hazle ver su error. Si éste reconoce su error, dice Santiago, has ganado a una persona, lo has rescatado. Pero cuando yo, fíjese bien, cuando yo veo a alguien haciendo algo incorrecto y yo sé que eso le va a traer más mal, y yo, con tal de no meterme en problemas, me quedo callado, yo me convierto en cómplice y estoy demostrando que no amo a esa persona. Ahora bien, cuando usted va a esa persona y le dice de ese error en que está, lo más seguro que esta persona, la primera reacción va a decir, pero usted ha salvado su responsabilidad y lo va a saber decir. Entonces, esta es la parte. Ahora, vamos al tercero, y ya en 10 minutos terminamos ya. El tercero es, hermanos, ahí lo tenemos en Efesios 4:32. ¿Alguien lo lee, por favor? Antes de venir unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Allí la exhortación es ser benignos unos con otros. ¿Cuál es la idea de benigno? ¿Qué es ser benigno? Bueno, amable, dadivoso, sí, tiene que ver con generoso, pero cuando habla de benigno, no está fuertemente el énfasis en generosidad, sino más bien en una actitud de alguien es buena gente, no necesariamente porque da, no, simplemente es porque es amable, es muy educado, piensa bien de las personas. Aquí el propósito de Pablo en esta parte es corregir algunas prácticas que no contribuyen a la armonía y a la identidad cristiana. Entonces dice, sed benignos. O sea, tengamos cuidado en evitar aquellas cosas que destruyen la armonía. La armonía, o sea, la comunión que hay entre nosotros. Observe el versículo 31 y hay 6 características que se mencionan allí. Son diferentes pecados que corresponden legítimamente a la conducta del viejo hombre. ¿Cuáles son, hermanos? Versículo 31.
amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto está antes del versículo 32. O sea, la característica de la persona que está sin Cristo es aquel que es gritón, se enoja con facilidad, siempre amargo, amargado. No, pero también, brother. Viene lo mismo. ¿Qué es amargura? No tiene dulce. Provoca, ¿va? Provoca. Solo porque tiene paciencia el otro. Y hoy no lo he visto. ¿Cuál es la idea de amargura? Tiene que ver con resentimiento. Resentimiento. Frustración. La amargura es como una planta interna que tiene varios frutos. Envidia. Tiene envidia, resentimiento, rencor, enojo, egoísmo. ¿Ah? Alguien amargado, alguien que no se le puede ni hablar. ¿Cómo responde el amargado? Mala forma. Pero de repente, como que eso nos llega un poquito a todos a veces, ¿verdad? ¿Me vas a dar comida? Ah, ya venís vosotros. Sí, pero no tanto estaba pensando en eso. No, amargura tiene que ver con raíces de resentimiento. Y esas raíces de resentimiento que están adentro no me deja empatizar con las personas, no me deja tener confianza con los demás, no me permite tener una conversación amigable, sana y amena con los demás, porque dice, ¿y cómo te fue ahora? Siempre hay un gesto no tan educado, ¿verdad? Entonces, amargura. El texto recalca, todos son de la misma malicia, la misma malicia, la misma planta, familia. ¿Qué es? Alguien tiene una versión para ver qué es maledicencia, porque parece medicina, ¿verdad? Alguien tiene una versión diferente, a ver si no utiliza otra palabra. Maledicencia. Todos tenemos Biblia Reina Valera. Maledicencia. ¿Ah? Oh, hermano Rico, ¿no sabe qué es maledicencia? No podría expresarlo. Mal. Viene del mal. Oiga bien, mal. Ya, dice, maldiciente. Casi la palabra, sí. Alguien que es malcriado, habla mal, se expresa mal. Sí, por eso todos están en la misma. Entonces, ahora bien, ese versículo está previo al versículo 32. Entonces dice, antes, quiere decir, en vez de estar pensando como este viejo hombre, tenemos que entronarnos allí. Dice, antes ser benigno. Pero ese ser benigno se está contraponiendo a esas 6 cualidades del viejo hombre. Hacer el bien, ser amable, ser bien hablado. Entonces se opone todo esto. Entonces el propósito aquí básicamente es corregir ciertas prácticas que se estaban dando dentro de la iglesia. Pastor, Sí. toda clase de maldad, quiere decir. ¿Cómo? Toda clase de maldad. Maledicencia dice que es un hábito de maldecir, murmurar o hablar mal sobre la conducta de los demás. Imagínate, quiere decir que es aquella persona que tiene una lengua, diría Santiago, afiladita porque por todos lados pega. Calumnias, dice. ¿Ah? Calumnias. Calumnias también, insultos, o sea que está perdido. Entonces ahora bien dice, antes de todo eso, Iglesia Bíblica Pendiente, seamos benignos unos a otros. Cuando se cantaba ese himno con voz benigna, ¿tendrá que ver con eso, brother? Con voz
Oiga bien, ¿qué es lo que está diciendo? Con voz amable te llama Jesús. Ya le cambié el tono. Le cambié el tono. Es como una palabra amable, invitación amable que Dios nos está haciendo. Entonces, esto es. Ahora, último minutito, la traducción de esta palabra puede ser llegar a ser bondadosos o útiles. Esa es una traducción que se hace de la palabra. Sin embargo, el verbo principal aquí es ser benigno. ¿Qué? ¿Cree que es un imperativo ese verbo? ¿Ser benigno? ¿O es optativo? Alguien si quiere lo hace o si quiere no. Ser. ¿Creen que es una orden? Básicamente es como cuando usted le dice, el capitán le dice, hace, corra o hace 8 lagartijas, ¿verdad? No lagartijas, pero se tiene que obedecer porque si no la hace, ¿qué le hace si no lo hace? Le ponen el doble, y si no hace el doble, sí, y el cliente le da igual, le dice, bueno, es tu problema, hace más, tú no quieres obedecer. Y aquí es, seamos amables, educados, afables, bondadosos, bien hablados, hablemos cosas lindas, agradables, que edifiquen. Es una orden, hermanos. Dios no está bromeando con nadie y dice, el versículo 31, observe el verbo con el que comienza el 31, ¿cuál es? ¿Creen que es imperativo también? Ya dice, quítense de ustedes todas esas cosas que tienen allí en el 31 y sean buena gente. Así que la idea de quitar es como desechen, desháganse de aquellas cosas, aléjense, ya no practiquen nada de eso. Entonces, hermanos, aquí tenemos que este valor o que estos 3 exhortaciones son válidos para fortalecer nuestras relaciones. Decir la verdad a alguien cuando está en el error, esto fortalece las relaciones interpersonales. Pero mentir a alguien afecta las relaciones interpersonales. Hermanos, como iglesia debemos ser más cariñosos, más amigables, más honestos, más afables, más amables, respetuosos. Y esto es lo que hace que las relaciones se fortalezcan. Porque si yo miento a alguien, lo más seguro que a la próxima ya no van a confiar en mí. Entonces se van alejando y las relaciones se van disipando. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a terminar esta hora. Bendito Dios, muchísimas gracias porque nos permites a la luz de tu palabra recibir estas 3 exhortaciones que ya nuestros hermanos nos habían compartido y la de esta noche. Padre, necesitamos tu ayuda para soportarnos los unos a los otros en amor, con paciencia y mucha humildad. Pero también necesitamos todos los días practicar la verdad, ser honestos, sinceros, transparentes en nuestra forma de hablar y que podamos cuidar todo el tiempo de hablar las cosas que van a ayudar a los demás. Por favor, ayúdanos a entender este principio, que en vez de tener amargura, resentimientos, iras, enojos, gritería en nuestro corazón y que todo el tiempo estemos cargando este fruto del viejo hombre, que lo eliminemos, que lo quitemos, que nos deshagamos de ello y le pongamos a nuestra vida este sabor de amabilidad, de afabilidad, de educación, de bondad. Padre, bendícenos, ayúdanos a fortalecer estas relaciones, porque esta es parte de nuestra misión y visión como iglesia.
crecer en nuestras relaciones interpersonales y que sea esa parte de nuestra identidad como iglesia. Llévanos con bien a nuestras casas. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche. Gracias Dios por nuestros hermanos Riva que han venido, está desde Frederick, que están con nosotros. Bendícelos, Señor. Gracias por David, por su hermanito. Gracias Dios por cada uno. Llévanos con bien a nuestras casas en el nombre de Jesucristo. Amén.